Ahora vamos a hablar de la comunicación y de la escucha, que son dos grandes pilares dentro de lo que son las relaciones personales y familiares. Yo creo que todos comunicamos de alguna manera. Yo ahora estoy comunicando, vosotros me veis y yo comunico lo que digo, pero también cómo lo digo. Y vosotros a lo mejor, si me quedara callada, estaría comunicando, ¿no? Muchas veces nos encontramos con familias que vienen o con matrimonios que vienen y entonces solamente cuando les ves sentados ya te das cuenta de cómo es su comunicación. Una comunicación puede ser, la comunicación puede ser verbal, puede ser no verbal o gestual, y dentro de lo que son los matrimonios hay otro tipo de comunicación que es la comunicación sexual. ¿Qué ocurre? Que a veces vienen porque no nos comunicamos, porque nuestra comunicación es muy defectuosa o porque tenemos una comunicación a nivel íntimo que no es una comunicación plena. ¿Qué ocurre? Que esa comunicación, que yo creo que es uno de los grandes tesoros dentro de una relación matrimonial, si no es una comunicación íntima, fluida, si tiras un poco te das cuenta de que volvemos a la madre a la madre de las madres, que es la comunicación, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante una buena comunicación y en paralelo una buena escucha? Porque la persona, por ser quien es, comunica. Y muchas veces en esa comunicación necesita decir lo que siente y necesita que la otra persona le escuche y legitime ese sentimiento. ¿Qué ocurre? Que vamos muy rápido. En la vida vamos muy rápido. Y hoy en día yo creo que somos la sociedad que más comunicación tiene, y no hay más que ver las redes sociales, todos los mecanismos de comunicación que tenemos, pero si tú te paras y si tú preguntas, muchas veces hay poca comunicación humana, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso, si lo trasladamos a las familias, nos lo encontramos cada día, que hay mucha información y poca comunicación. Para comunicar bien necesitamos saber no solo qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo, porque tan importante es lo que digo como el cómo lo digo. No es lo mismo llamar a tu hijo por su nombre que pegarle un grito y decirle tú, ¿no? O a tu marido o a tu esposa, o que tú le digas a tu marido que necesitas que te escuche y que en vez de decirle, por ejemplo, cariño, necesito que me escuches, a ver si buscamos un rato, que tengo que contarte algo importante, le dices, ya estás otra vez con el móvil, es que estás ausente, por ejemplo, ¿no? Y esto lo podríamos escenificar, pero para que veáis un poco la comunicación que muchas veces nos encontramos de las familias que vienen aquí. Entonces, hablamos de esa comunicación verbal, el qué decir, el cómo decirlo, también el cuándo decirlo, porque para comunicar bien necesitamos no solo que el mensaje salga de mí como emisor, sino que llegue al receptor como yo necesito que llegue. O sea, dentro de la comunicación tenemos como varios, pues tenemos lo que es el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el contexto, ¿no? El canal es el medio, ¿no? A través del cual nos comunicamos, que hoy en día tenemos el medio del aire, ¿no? La voz, pero también tenemos el medio digital, que da lugar a muchas interpretaciones y a veces a muchos conflictos, porque depende de cuándo lo comunique, pero no solamente yo, sino cuándo lo reciba el receptor, lo va a interpretar de una manera o de otra. Por eso, en las relaciones familiares es muy importante aprender a comunicarse y aprender a comunicarse bien, para que lo que queremos decir llegue a la otra persona como necesito que llegue y no como la otra persona interpreta que ese mensaje llega, ¿no? Porque entonces es cuando se genera el conflicto y ahí es donde empezamos con a lo mejor un granito de arena que se acaba haciendo mucha bola, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, estaría lo que es la escucha. Cuando hablamos de escuchar, todo el mundo sabe lo que es escuchar. Tú puedes escuchar y ahora me pueden estar escuchando a mí, pero también pueden estar escuchando el ruido de fondo. ¿Qué ocurre? Que ese ruido de fondo puede generar interferencias en el mensaje que yo quiero que llegue.
Por eso la escucha, para una buena comunicación necesitamos que sea una escucha activa. Y cuando hablo de una escucha activa, ¿a qué me refiero? Escuchar no solamente con el oído, sino escuchar con la mirada, escuchar con la cara, ¿no? Con el gesto, escuchar con el cuerpo. O sea, que la persona a la que estamos escuchando sienta que lo que yo le estoy diciendo le importa. Y es en ese gesto, es en esa mirada donde yo me siento acogido y donde yo me puedo abrir para poder contar lo que necesito contar. Porque sé que si la otra persona me está escuchando y yo percibo que lo que me está diciendo para ella es importante, es cuando voy a poder abrir mi corazón y en esa relación de confianza voy a poder pedir esa ayuda o transmitir eso que necesito transmitir. Porque la otra persona no lo va a juzgar, la otra persona solo me va a escuchar en mi necesidad. Y es a partir de ahí donde podemos iniciar esa relación de confianza a través de una comunicación fluida, donde veremos diferentes partes, donde podremos establecer, yo siempre hablo de 4 niveles de comunicación. El nivel básico, ¿no? Donde podemos hablar de cosas cotidianas que nos han pasado en el día sin darle mayor importancia, o como cuando, por ejemplo, conoces a alguien que hablas de cosas sin trascendencia. Luego pasaríamos a un segundo nivel, cuando ya empiezas a conocer a la persona, donde ya empiezas a hablar de opiniones, ¿no? Opiniones y pensamientos, y ahí, bueno, pues a través de la pregunta es cuando tú te vas conociendo al otro. Luego pasaríamos a un tercer nivel, donde ya empezamos a hablar de opiniones y de convicciones, donde la diferencia radica en que la opinión es lo que yo sostengo sobre algo y la convicción es lo que me sostiene a mí. O sea, una convicción es algo más profundo. En la medida que yo permito que alguien vaya conociendo mis convicciones o yo vaya conociendo las suyas, voy comunicando de una manera más profunda. Y luego ya estaríamos en el top 10, ¿no? en el top de la comunicación, que es el cuarto nivel, donde ya es una comunicación mucho más emocional, donde yo, precisamente porque te voy conociendo y porque me voy conociendo, soy capaz de abrir mi corazón y expresarte todos esos anhelos, esas expectativas, esas necesidades, esas alegrías y esas tristezas, porque sé que tú lo vas a entender, no lo vas a juzgar y lo vas a acoger. Y a partir de ahí es cuando yo voy generando esa relación de amistad profunda que me permite el irte conociendo mejor para llegar en un momento determinado a comprometerme contigo y a caminar contigo. ¿Qué ocurre? Que toda esta parte, a veces nos encontramos que en los matrimonios, en las familias, se rompe. Y es ahí donde tenemos que empezar a recordar todas esas etapas de la comunicación para poder generar esa complicidad de la que hablábamos antes, esa confianza, esa complementariedad y saber que somos los dos en el mismo equipo, donde tú me escuchas y no me das soluciones, porque eso, por ejemplo, es algo que ocurre mucho en los matrimonios, ¿no? Las mujeres somos muy tendentes a hablar, a remontarnos a años a dar todo tipo de detalles, y ellos no necesitan tanta información. Ellos suelen escuchar y cuando ven que hay algo que verdaderamente sea interesante, lo fijan y a lo mejor nos dan una solución, y nosotros no necesitamos que nos den soluciones, a lo mejor solo necesitamos que nos escuchen. Por eso muchas mujeres cuando vienen, por ejemplo, nos dicen: es que yo me entiendo mejor con mi madre o con mi hermana o con mis amigas porque mi marido no me entiende o mi marido no me escucha. No es que no te escuche, es que él tiene, bueno, pues un concepto de la comunicación diferente, pero ya esto es psicología masculina y psicología femenina. El tema es, en ese conocerme yo y conocerte a ti, saber que en esa diferencia nosotras a lo mejor tenemos que hablar de una manera dando unos mensajes mucho más claros, mucho más concretos, y ellos hacer que parezca que lo que les decimos les importa, porque es ahí donde vamos a encontrar ese equilibrio perfecto y esa complementariedad que nos da una buena comunicación y una buena escucha. Por eso yo diría que son como las dos patas fundamentales de una buena relación familiar. A veces en esa diferencia, ¿no?, de unos y de hombres y de mujeres, pues ellos también necesitan expresarse y no saben cómo. Y es ahí
la mujer cuando le puede empezar a ayudar a tirar un poco, ¿no?, para que él vaya abriendo su corazón. Los hombres son mucho más parcos en palabras y nosotras necesitamos todo tipo de detalles. El hecho de que un hombre no nos diga las cosas y se explaye como a lo mejor lo hacemos nosotras no significa que no nos quiera. Lo que pasa es que hay que aprender a conocer al otro, que normalmente suele ser mucho más racional y nosotras más emocionales, pero es lo que decíamos antes, en esa emoción y en esa razón está la complementariedad. No se trata de que seamos polos opuestos, sino que en esa comunicación, en ese aprender a comunicarnos, es donde nos vamos acercando para generar el complemento perfecto. Y eso se trabaja. Hay muchas técnicas de comunicación y aquí lo trabajamos mucho, ¿no? Porque a veces la comunicación con la que vienen muchas parejas es o el silencio o las discusiones, nos enganchamos por cualquier cosa y de ahí vamos montando una bola muy grande. Esa comunicación a veces viene con faltas de respeto, entonces hay que aprender a comunicarse. Y esa comunicación muchas veces viene por el pretender dar soluciones, ¿no? El hombre en su necesidad de a lo mejor de admiración, ¿no?, que muchas veces los hombres tienen más necesidad de admiración y nosotras tenemos mucha más necesidad como de sentirnos comprendidas. ¿Qué ocurre? Que cuando todo eso está descolocado, no llegamos a entendernos. Entonces es ahí donde, aprendiendo lo que es quién eres tú y quién soy yo, qué necesidad tienes tú, qué necesidad tengo yo, dentro de mi emoción y dentro de mi razón, podemos ir acercando esas posiciones. Yo ahora me viene a la cabeza un matrimonio con el que estoy trabajando, donde ella es pura emoción y él es pura razón. Entonces, ella, cuando se quiere dirigir a él, no encuentra el consuelo que necesita y él no puede entender que ella le dé tantas vueltas a las cosas. Entonces, hemos aprendido a trabajar a través de los mensajes tú, más bien los mensajes yo necesito, yo opino, yo pienso, ¿no? Porque el sentimiento es de uno y es legítimo. Entonces, si yo hablo desde el sentimiento, hablo desde el corazón, cuando he llegado a ese cuarto nivel y tengo la confianza para expresarme, tú no me vas a juzgar, tú vas a poder entender, aunque dentro de tu razón los parámetros sean diferentes, pero vas a poder un poco vislumbrar qué es lo que yo necesito. Y es a partir de ahí donde ellos están dando pasos para acercarse y entenderse cada uno en su necesidad. No ser dos trenes como venían al principio, ¿no?, que chocan porque es la razón frente a la emoción, sino que ahora se están aprendiendo a abrir para ser ese equipo perfecto y complementario.